Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la capa transporte y la capa de aplicación. Nuestro equipo está conformado por Juan Leonel Cortés Méndez y una servidora, Ana Isabel Jasso Velázquez. Primero vamos a empezar con la capa transporte. Y como siempre vamos a ver un poco de teoría. La función de la capa transporte es la responsable de las comunicaciones lógicas entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes hosts. Como podemos ver en la imagen, la capa transporte está encargada de emitir el enlace entre la capa de aplicación y las capas inferiores para que se logre una transmisión a través de la red. Muy bien, dentro de las responsabilidades de la capa transporte está el seguimiento de conversaciones individuales. Cada conjunto de datos que fluye entre una aplicación de origen y una aplicación de destino se conoce como una conversación y se rastrea por separado. Como se muestra en la imagen, un host puede tener múltiples aplicaciones, como correo electrónico, mensajería instantánea, varias páginas web, etc. En la mayoría de las redes se tiene un límite de cantidad de datos, que se puede incluir en un solo paquete, así que los datos se dividen en piezas manejables, ya sea segmentos o tramas. Muy bien, seguimiento de datos y rearmado de segmentos. Es responsabilidad de la capa de transporte dividir los datos de la aplicación en bloques de tamaño adecuado. Es lo que les comentaba, aquí están los segmentos o datagramas, esto depende del protocolo que estés utilizando. Otra responsabilidad es agregar información de encabezado. La capa de transporte también agrega información de encabezado que contienen datos binarios organizados en varios campos a cada bloque de datos. Muy bien, aquí están los segmentos y los tramas y los organiza cada bloque de datos dependiendo de lo que esté enviando. Muy bien, el host receptor utiliza la información de encabezado para volver a ensamblar todos los bloques de datos en un flujo de datos completo para que el programa de la capa de aplicación de recepción lo reciba. Y la capa de transporte pues también garantiza que incluso con múltiples aplicaciones, que como todas las que estamos viendo en la imagen, se ejecuten en un solo dispositivo y reciban los datos correctos. Identificación de las aplicaciones. La capa de transporte debe poder separar y administrar varias comunicaciones con diferentes necesidades de requisitos de transporte. Para esto, como vemos en la imagen, cada proceso de software necesita acceder a la red y se le asigna un número de puerto. Ok, es un número de puerto único para cada host. Tiene que tener un identificador para poder pasar sobre los flujos de datos y las aplicaciones adecuadas, dependiendo de lo que se esté enviando. La siguiente es la multiplexación de conversaciones. La capa de transporte utiliza segmentación y multiplexación para permitir que diferentes conversaciones de comunicación se intercalen en la misma red. Bueno, la segmentación facilita el transporte de datos por las capas de red inferiores y también permite la multiplexación de conversaciones. Asimismo, la verificación de errores se puede realizar en los datos del segmento para determinar si el segmento se modificó durante la transmisión. Ok, ahora la capa de transporte maneja dos protocolos, es el TCP y el UDP. Dependiendo de qué protocolo sea, puede ser segmento o datagrama. Entonces, las operaciones básicas del TCP es enumerar y rastrear segmentos de datos transmitidos a un host específico desde una aplicación específica, confirmar datos recibidos, retransmitir cualquier información no reconocida después de un cierto periodo de tiempo, secuenciar los datos que pueden llegar en orden incorrecto. Los protocolos de la capa de transporte especifican cómo transferir mensajes entre hosts y son responsables de administrar los requisitos de fiabilidad de una conversación. Muy bien, vamos a ver un pequeño video para entender mejor esto. Envía primero 3. Y este protocolo necesita un acuse de recibo, de respuesta de que ya lo recibió, así que lo está enviando de nuevo. Una vez que el cliente ya lo recibió, envía los otros 3. Y envía los últimos 3. Listo.
Ok. Seguimos con el siguiente protocolo, el protocolo de datagramas de usuario UDP. Debido a que los procesos UDP remitente y receptor no tienen que administrar la confiabilidad y el control del flujo, esto significa que los datagramas UDP se pueden procesar más rápido que los segmentos TSP. El UDP se encarga de dividir los datos en datagramas, el TCP fue en segmentos. Se le conoce como protocolo de entrega de mejor esfuerzo porque no hay reconocimiento de que los datos se reciban en el destino, y para esto también vamos a ver un pequeño video. Aquí está necesitando enviar paquetes, los divide en datagramas y todos los envía al servidor. Y ya, no envía acuse de recibo, así de rápido y fácil. Capa de aplicación, presentación y sesión. Capas de aplicación. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, POP y SMTP, gestores de bases de datos y protocolos de transferencias de archivos, FTP. Es la capa que proporciona la interfaz entre las aplicaciones utilizadas para la comunicación y la red subyacente en la cual se transmiten los mensajes. Los protocolos de capa de aplicación se utilizan para intercambiar los datos entre los programas que se ejecutan en los hosts de origen y destino. Capa de presentación. En la capa de presentación tiene tres funciones principales: dar formato a los datos del dispositivo de origen o presentarlos en una forma compatible para lo que reciban los dispositivos de destino. Comprimir los datos de forma tal que pueda descomprimir el dispositivo de destino. Cifrar los datos para transmitirlos y descifrarlos para recibirlos. Capa de sesión. Como su nombre lo indica, las funciones de la capa de sesión crean y mantienen diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. La capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos, y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o que estuvieron inactivas durante un periodo prolongado. Aquí nos habla de esto, lo podemos ver cuando ingresamos a un sitio web o una red social en internet, en donde al iniciar sesión, después de mucho tiempo que la dejamos sin estar activos, la sesión se cierra y nos pide nuevamente que ingresemos nuestro usuario y contraseña. También es la encarga de mantener la sesión cuando cambiamos de ventana o dejamos por un corto tiempo de inactividad. Ahora, vamos a seguir con los protocolos de red. Primero vamos a checar las características del HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto. Como sus siglas lo dicen, Hypertext Transfer Protocol, en Internet. Es un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información entre los clientes web y los servidores HTTP. Dentro de las características se encuentran que toda la comunicación entre los clientes y servidores se realiza a partir de caracteres de 8 bits. Permite la transferencia de objetos multimedia. El contenido de cada objeto intercambiado está identificado por su clasificación MIME. Cada operación HTTP implica una conexión con el servidor, que es liberada al término de la misma, es decir, una operación se puede recoger en un único objeto. La clasificación MIME es el tipo de extensiones multipropósito de correo de Internet. Esta quiere decir que es una forma estandarizada de indicar la naturaleza y el formato de un documento, archivo o conjunto de datos, dependiendo de lo que se envíe. Solo para aclarar, no mantiene estado. Cada petición de un cliente a un servidor no es influida por las transacciones anteriores. El servidor trata cada petición como una operación totalmente independiente del resto. Y cada objeto al que se aplican los verbos del protocolo está identificado a través de la información de situación del final de la URL. Dentro de las características de HTTPS se encuentran: el navegador intenta conectarse a un sitio protegido con SSL, el navegador solicita que el servidor web se identifique, el servidor envía una copia de su certificado de SSL al navegador, y el navegador comprueba si el certificado SSL es de confianza. Si es así, envía un mensaje al servidor. El servidor devuelve un acuse de recibo firmado digitalmente para comenzar una sesión SSL cifrada. Los datos cifrados se comparten entre el navegador y el servidor. Este tipo de protocolo utiliza tres capas de protección fundamentales. La primera es el cifrado.
Este intercambia los datos manteniéndolos seguros de maneras discretas. La integridad de datos. Los datos no pueden ser modificados o dañados durante la transferencia intencionalmente sin ser detectado. Es demasiada seguridad. Autenticación. Protege contra los ataques y construye la confianza del usuario, lo que se traduce en más beneficios para el negocio. Las características de FTP. En inglés, las siglas FTP significan File Transfer Protocol, que se traducirá como protocolo de transferencia de archivos. El servicio de FTP es un servicio utilizado para el envío y obtención de archivos entre dos equipos remotos. Las ventajas son: realiza una conexión rápida con el servidor, es ideal para subir muchos archivos o pocos según se necesite, es multiplataforma, funciona en cualquier sistema operativo, permite subir y bajar los archivos bidireccionalmente, soporta conexiones encriptadas con certificados SSL, no necesita saber más comandos ni usar la terminal, tiene clientes gráficos, no se requiere de conocimientos técnicos para usarlo. Las desventajas son: si no hay un SSL de por medio, los datos de usuario, contraseña y la información que se sube o se baja se envían sin encriptación. No permite la automatización de diferentes procesos como lo permiten otros protocolos más modernos, como por ejemplo conectar a través de un servidor SSH. Es un protocolo viejo, que si bien ha recibido actualizaciones, no se ha adaptado al desarrollo web moderno. No permite paralelizar las descargas o subidas de archivos. Estos deben hacerse uno a uno. No permite resumir las descargas o subidas de archivos. Puede quedar corruptos los archivos si hay errores en la red. Características de TFTP. El protocolo TFTP significa transferencia de archivos trivial. Es un protocolo de transferencia muy simple, muy semejante a una versión básica de FTP y se utiliza para transferir pequeños archivos entre ordenadores. Este utiliza UDP como puerto 69, no se lista contenido de los directorios, no existe mecanismo de autentificación o cifrado, se utiliza para leer o escribir ficheros de un servidor remoto y soporta 3 modos diferentes de transferencia: NetASCII, Octet y Mail. Los dos primeros corresponden al modo ASCII y al modo binario de FTP. Bien, características de DNS. No es un programa cliente en sí, sino una librería del sistema operativo, lo que solicitamos una traducción de nombres y se encarga de solicitársela al servidor de DNS. Para el funcionamiento del Domain Name System DNS se necesitan principalmente 3 componentes. Cliente DNS. Se ejecuta en el ordenador del usuario y como cliente lo que hace es realizar solicitudes al servidor DNS para que resuelva nombre o direcciones. Servidor DNS resuelve la petición del cliente DNS y le envían la respuesta. Existen varios tipos de servidores, entre ellos los servidores DNS recursivos, que tienen la capacidad de enviar las solicitudes que no se sepa resolver o cuya respuesta desconecta a otros servidores. Zonas de autoridad. Los nombres simbólicos se agrupan en zonas de autoridad o más comúnmente zonas. Esta clase de zonas, uno o más hosts tiene la tarea de mantener una base de datos de nombres simbólicos y direcciones IP y suministrar la función del servidor para los clientes que desean traducir nombres a direcciones IP. Esta es básicamente la función de la zona de autoridad y sería todo.